En el corazón de muchas iglesias aún se encuentra un anhelo común, que es buscar la verdad y seguirla. Pero ¿qué sucede cuando esa verdad se ve comprometida? Cuando doctrinas peligrosas se infiltran en la enseñanza bíblica, desviando a muchos del camino correcto. Es por eso que vamos a desenmascarar 10 falsas enseñanzas que son profundamente dañinas para la fe bíblica, por lo que hay detrás de estas herejías, y que han estado plagándose en distintas denominaciones del mundo entero, ocasionando un debacle bíblico, y que se espera que para el 2025 cubra gran parte de iglesias que no están siendo fieles a la verdad. Número 10. El Evangelio de la Prosperidad. Si crees lo suficiente, Dios te hará rico y saludable. Esta doctrina promueve la idea de que la fe garantiza bendiciones materiales y salud perfecta. Sin embargo, 1 de Timoteo 6 nos advierte, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas. La palabra griega ploutos, que significa riquezas, aquí no es sinónimo de bendición, sino de un deseo que puede llevar a la destrucción espiritual. El término amor al dinero es una palabra en griego que significa filarguria, significa afecto por la plata, y la idea aquí no es el dinero, sino el amor por él. La cuestión es cómo te sientes con respecto al dinero, y el pecado aquí es el pecado de la avaricia. El peligro de amar el dinero en cuanto a su naturaleza es que tiende a ignorar la verdadera ganancia y felicidad, que solo se puede encontrar en la verdadera piedad. Además, se centra en lo temporal. Dice Pablo, porque nada hemos traído al mundo. En el griego dice, nada trajimos al mundo. Y es cierto, y ciertamente ni podemos llevarnos nada. Desnudo vine al mundo, dijo Job. Y así es exactamente como voy a salir. Eclesiastés 5:15 repite el mismo pensamiento. Pero si pasan su vida en el amor al dinero, están persiguiendo lo que está encerrado en el tiempo y el espacio, y no tiene valor eterno. Es una vida enteramente desperdiciada. Por eso el verdadero evangelio no promete riquezas terrenales, sino una riqueza espiritual eterna en Cristo. Enseñar lo contrario desvía a las personas de la verdadera dependencia de Dios. Número 9. La salvación por obras. Sé lo suficientemente bueno, y Dios te va a aceptar. Este error contradice directamente Efesios 2, en donde el apóstol Pablo no pudo haber sido más claro acerca de la verdadera naturaleza de la justificación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra griega charis, que significa gracia, enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido, no algo que se pueda ganar. Pero increíblemente, esta es una tendencia a la alza al creer que hay un mérito en nosotros. Pero de esa manera, el evangelio lleno de gracia y gloria está siendo rechazado por esta herejía, y lo han reemplazado con un sistema corrupto y antibíblico de justicia por obras, y salvación basada en el mérito, llevando innumerables almas al infierno. Cuando las obras se colocan por encima de la gracia, se distorsiona el evangelio y se minimiza el sacrificio de Cristo. Número 8. El universalismo. Al final, todos serán salvos. Esta enseñanza niega la realidad del juicio de Dios y el destino eterno. E increíblemente, muchos pastores y cantantes dentro de la iglesia la están promoviendo con mucha fuerza. Pero Mateo 7 lo deja muy claro. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La palabra griega poleia, que significa perdición, indica una separación definitiva de Dios. El corazón del universalismo es la incredulidad en cuanto al evangelio. Es un rechazo de Cristo como el único camino de salvación y una minimización mortal de la gravedad del pecado. Un universalista no ve la necesidad de argumentar con otros sobre el evangelio, ya que su punto de vista niega la pecaminosidad del pecado, la exclusividad de Cristo y la finalidad de la tumba. El universalismo es un repudio del evangelio y la salvación, que convierte a Dios en un mentiroso de débil voluntad. Pero la Escritura es clara en que Dios toma en serio el pecado y que nosotros también debemos hacerlo. Proverbios 15 dice que el Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama al que sigue la justicia. El profeta Isaías declaró: «Ay del malvado, le irá mal, porque se le hará lo que se merece». Pablo hizo eco de esa advertencia en su carta a los romanos. Pero por tu terquedad y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Predicar que todos serán salvos elimina la urgencia del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Número 7. La negación del infierno. Un Dios amoroso nunca enviaría a alguien al infierno.
Este concepto contraviene las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 25. E irán estos al castigo eterno. La palabra griega kolasis, que significa castigo, implica una retribución justa, establecida por un Dios santo. Eliminar el concepto del infierno contradice la justicia divina y distorsiona el mensaje del Evangelio. Peor aún, otros en base a esto están abrazando una doctrina llamada aniquilacionismo, que dicen que en lugar del tormento eterno del infierno, los pecadores impenitentes simplemente van a dejar de existir. Pero el castigo en el infierno se define con la palabra aionios en el griego, que es la palabra eterno perpetuo. Hay gente a la que le gustaría redefinir esa palabra aionios y decir, bueno, en realidad no significa para siempre, pero si haces eso con el infierno, lo has hecho con el cielo, lo has hecho también con Dios, porque la misma palabra se usa para describir a ambos. Si no hay infierno eterno, no hay un cielo eterno y no hay Dios. Por eso es peligroso negar el infierno. Número 6. El relativismo moral. Lo que es pecado para unos no lo es para otros. Esta enseñanza niega las normas absolutas de Dios. Isaías 5 advierte, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. La palabra hebrea ra, que significa malo, enfatiza que Dios establece lo que es moralmente correcto. Por eso, además de ser un ataque a la naturaleza de la verdad, el relativismo es una mentira idólatra. Pone al hombre en el lugar del árbitro soberano de lo que será verdad para él, y elimina las verdades perdurables que Dios ha revelado en su palabra. Lastimosamente, el relativismo asoma su fea cabeza cada vez que alguien pregunta, ¿qué significa este versículo para ti? Y causa de ello, se están inventando un montón de cosas dentro de la iglesia. Pero la Biblia no cambia con los tiempos, y relativizar sus enseñanzas socava su autoridad. Número 5. El exclusivismo de denominaciones. Este pensamiento divide el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo escribe, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. La palabra griega soma, que significa cuerpo, simboliza unidad en diversidad. Aún muchas denominaciones tienen la verdad, pero dividir el cristianismo por dogmas secundarios es contrario al espíritu de unidad del Evangelio. Número 4. El antinomianismo. Nomos es la palabra griega para ley, y anti significa contra la ley. Es una herejía antigua, pero hoy es muy popular, y se espera que aumente en el 2025. E incluso, cuando la gente no entiende lo que es, está feliz de defenderla. Dicen que no tenemos obligación ante Dios de obedecer su ley moral. No estamos bajo la ley. Somos libres en Cristo, vivimos en la gracia. No te preocupes por ello. No puedes vivir bajo el deber. Dicen que no puedes vivir bajo la esclavitud de la obediencia necesaria. Dicen que eres libre en Cristo. Pero cada vez que escuchas a alguien predicar esto, están encubriendo una vida de pecado con una teología muy conveniente. Este error refutado en Romanos 6 plantea, ¿permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La palabra griega amartia, que significa pecado, señala actos contrarios a la voluntad de Dios. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad. Número 3. La doctrina de la confesión positiva. Declara con fe, y lo que diga se va a hacer realidad. Aunque parece inspirador, esta enseñanza tergiversa por completo el propósito de la fe y la palabra. Proverbios 18 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sin embargo, el contexto no apoya el concepto de que nuestras palabras tienen poder creativo divino. La fe no manipula a Dios, se somete a su voluntad soberana. Por eso es muy peligroso esta doctrina creciente. Número 2. La negación de la deidad de Cristo. Jesús solo fue un gran maestro, pero no Dios. Esta herejía contradice Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra griega logos identifica a Jesús como Dios eterno. Y negar la deidad de Cristo socava todo el fundamento del cristianismo, pero esta doctrina está a la alza dentro de la iglesia. Número 1. La nueva revelación. Dios me dijo algo nuevo. Dios me dijo esto, el Señor me reveló esto. Son cosas que están añadiendo a la Biblia, pero es una enseñanza muy peligrosa y hasta satánica, que se espera que crezca abismalmente para el 2025. Este error ignora tajantemente 2 de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega theopneustos significa inspirada por Dios, confirmando que la Biblia es completa y suficiente. Cualquier otra revelación existente y que está abundando el día de hoy es un claro rechazo a la autoridad de la palabra de Dios, porque están contradiciendo las escrituras y es algo que no proviene de Dios.
Por eso, en un mundo donde las falsas enseñanzas se multiplican, los cristianos deben ser como los bereanos, en donde en Hechos 17 los vemos que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra griega anacrino, que significa examinar, resalta la importancia de analizar cuidadosamente cualquier enseñanza, todo bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso es crucial mantenerse vigilantes y comprometidos con la verdad de su palabra.